Los verdaderos monstruos no tienen garras ni colmillos. Llegan con flores, promesas de amor eterno y anillos de oro. Construyen una vida contigo, engendran a tus hijos y cuando están firmemente instalados en tu corazón, comienzan a devorar tu alma pedazo a pedazo. Y lo peor es que nadie oye tus gritos porque los vecinos solo ven la familia perfecta que finges ser. Mi nombre es Josephine Marie Connors, pero todos me conocen como Josie. Tengo 85 años y he cargado con un secreto durante más de medio siglo que corroía mi alma como el óxido en el hierro viejo. Nací y crecí en Millfield, un pequeño pueblo en la zona rural de Pensilvania, donde las mañanas son frías y las noches guardan los secretos de las familias tradicionales más celosamente que las escrituras de sus propiedades. Mucha gente por aquí me conoce solo como la anciana amable que vende galletas caseras en el mercado agrícola del domingo, siempre vistiendo un vestido floreado y un pañuelo cubriendo mi cabello blanco. Pocos imaginan lo que he llevado en mi corazón desde que tenía 23 años. Contar esta historia me conmueve profundamente, así que quiero pedirte que le des like a este video y te suscribas al canal. Me da fuerza para continuar y me hace sentir que mi historia puede ayudar a otros. Y por favor dime en los comentarios desde dónde me estás viendo. Me encantaría saber quién me escucha. Siento que es hora de contar mi historia, no por mí misma, ya que aprendí a cargar con este peso, sino por todas las mujeres que, como yo, enfrentan el infierno dentro de sus hogares y permanecen en silencio por miedo, vergüenza o para proteger a sus hijos. Tal vez, al escuchar mi relato, alguien encuentre el coraje que a mí me tomó tanto tiempo encontrar. Mi vida comenzó de manera sencilla, como la de cualquier niña en la Pensilvania rural de los años 40. Mi padre Anthony trabajaba en los campos de maíz, despertándose al primer canto del gallo y regresando solo cuando las estrellas salpicaban el cielo. Mi madre Sara se ocupaba de la casa, de los 5 hijos, y aún encontraba tiempo para hacer colchas para vender en el mercado. Yo era la hija del medio, con 2 hermanos mayores y 2 hermanas menores. Nuestra casa era pequeña, con pisos de madera y un techo que dejaba pasar tiras de luz solar a través de las grietas durante el día. No teníamos mucho, pero nunca nos faltó comida ni respeto el uno por el otro. Mi padre, incluso cansado del trabajo, siempre tenía una sonrisa para nosotros y nunca levantó la mano contra mi madre. Una rareza en esos tiempos en que los maridos eran casi dueños de sus esposas. Niña, estudia para no tener que depender de ningún hombre. Mi madre siempre decía, mientras me enseñaba los puntos para hacer colchas. Y yo estudié. Fui la única de los 5 hijos que completó la escuela primaria en nuestra comunidad escolar. La maestra, la señorita Elaner, vio algo en mí y convenció a mis padres para que me dejaran continuar mis estudios. Esta niña tiene luz en sus ojos, Anthony. Sería un pecado desperdiciarla. Con gran sacrificio, logré convertirme en maestra a los 19 años. Era 1957, y para la hija de un granjero del campo, convertirse en maestra era casi un milagro. Recuerdo el orgullo en los ojos de mi padre cuando di mi primera clase en la misma escuela, donde yo había estudiado años antes. Veo a tu madre en ti, pero con un libro en la mano en lugar de una aguja, dijo con la voz quebrada. Durante 3 años enseñé a los niños del pueblo, ganando un salario modesto que ayudaba en casa. Las chicas de mi edad ya estaban casadas, muchas con 1 o 2 hijos, mientras yo permanecía soltera, dedicada a mis alumnos. Las chismosas del pueblo eran implacables. Terminará como una solterona. Demasiada educación asusta a los maridos, decían las ancianas en sus círculos de chismes. Yo fingía que no me importaba, pero en el fondo confesaba que a veces me sentía sola. Fue en una celebración del 4 de julio de 1960 que conocí a Charles. Había venido desde Filadelfia
para trabajar como contador en el único banco que había abierto en el pueblo. Era alto, de piel clara, con el cabello peinado hacia atrás con brillantina y una forma de hablar que demostraba que había estudiado en una buena escuela. Cuando me pidió bailar, sentí que mi corazón se aceleraba como nunca antes. ¿Me honraría con este baile, señorita?, preguntó con una elegancia que ningún chico local jamás tendría. Acepté, sintiendo mi rostro arder por la vergüenza y la emoción. Bailamos 3 canciones seguidas y luego me llevó a tomar un vaso de limonada al puesto en la plaza. Nunca he visto a una maestra tan hermosa en toda mi vida, dijo, mirándome a los ojos de una manera que me dejó sin aliento. Intenta avergonzarme, señor Charles, le respondí, bajando la vista hacia el vaso de limonada. Esa noche fue el comienzo de un cortejo que revolucionó el pueblo. Un hombre educado de la ciudad, interesado en la hija de Anthony, el granjero. Las mismas ancianas que decían que terminaría como una solterona, ahora susurraban que me había sacado la lotería. Poco sabían ellos que Charles, a pesar de su buen trabajo y ropa fina, no tenía herencia ni familia importante. Era solo un muchacho que había logrado estudiar con gran esfuerzo, como yo. El cortejo continuó durante 6 meses, siempre con mi padre o uno de mis hermanos acompañándonos en los paseos por la plaza o en las salidas al cine que había abierto en el pueblo vecino. Charles era respetuoso, nunca intentando cruzar los límites. Traía regalos sencillos, una cinta para el cabello, un chocolate y una vez incluso un pequeño libro de poesía que leímos juntos en el porche de mi casa. «Quiero casarme con usted, señorita Josephine», dijo una noche de diciembre bajo el manzano de nuestro patio, con mi hermano mayor mirando desde la distancia. «Si su padre lo permite, quiero hacerla mi esposa». Mi corazón casi se sale de mi pecho. A los 23 años empezaba a pensar que el matrimonio no era para mí, y ahora estaba recibiendo una propuesta de un hombre educado, trabajador y guapo. «Necesito pensarlo, señor Charles», respondí, tratando de ocultar mi emoción. Pero la verdad es que no había nada en qué pensar. Era todo con lo que podía soñar. La semana siguiente, Charles vino a hablar con mi padre, llevando una botella de buen whisky y un cigarro. Hablaron durante horas en la sala, mientras mi madre, mis hermanas y yo esperábamos ansiosas en la cocina. Cuando la puerta se abrió, mi padre entró con un rostro serio, que pronto se transformó en una sonrisa. «Ven aquí, hija mía, el señor Charles parece un hombre respetable. Si quieres, tienes mi bendición». La boda se celebró en marzo de 1961 en la pequeña capilla de Nuestra Señora. No fue nada grandioso, no teníamos los medios para eso, pero fue hermosa. Mi vestido fue cosido por mi madre y mis tías, usando encaje que ellas mismas habían hecho. Charles estaba elegante con un traje azul marino prestado por el gerente del banco. Después de la ceremonia hubo una pequeña celebración en nuestro patio con comida hecha por las mujeres de la familia y música tocada por músicos locales. Nuestra casa era pequeña pero propia. Charles había alquilado una pequeña casa de 2 dormitorios cerca del banco, con sala, cocina e incluso un baño interior, un lujo que nunca había tenido. En los primeros meses viví el sueño que toda chica de mi tiempo anhelaba. Charles era atento, me traía flores silvestres recogidas en su camino a casa del trabajo, elogiaba mi cocina incluso cuando se me pasaban los frijoles, y por la noche era cariñoso y respetuoso. Continué enseñando incluso después de casarme. Muchos maridos no lo permitían, pero Charles parecía orgulloso de tener una maestra por esposa. «Mi mujer tiene que demostrar que también es hábil con la mente», decía cuando alguien lo cuestionaba. Me sentía la mujer más afortunada del mundo. Cuando descubrí que estaba embarazada a los 6 meses de la boda, la felicidad parecía completa.
Charles lloró cuando se lo dije. Sus manos temblaban mientras tocaba mi vientre aún plano. «Será una niña hermosa como tú, Josie», dijo con seguridad, como si pudiera ver el futuro. Y tenía razón. Marianne nació en una calurosa mañana de enero de 1962, después de un parto difícil que duró casi 20 horas. Cuando el doctor la colocó en mis brazos, toda colorada y llorando con fuerza, sentí que nunca había amado a nadie tanto en toda mi vida. Y al mirar a Charles, vi el mismo amor desbordante en su rostro. «Tiene tus ojos, Josie», dijo, usando el apodo que todos adoptarían más tarde. En ese momento pensé que había alcanzado la felicidad perfecta. Un esposo amoroso, una hija sana, una profesión que amaba. ¿Qué más podría desear una mujer? Poco sabía yo que esto era solo el comienzo de la PEN, historia, y que el hombre que veía como mi puerto seguro albergaba dentro de sí una tormenta que destruiría todo lo que habíamos construido. Como mi madre siempre decía, el diablo viste traje y corbata y te sonríe en la cara antes de mostrar sus garras. Pero esa es una parte demasiado dolorosa para contar ahora. Necesitaré tiempo para reunir mis fuerzas y continuar esta historia en nuestro próximo encuentro. Mientras tanto, me gustaría que reflexionaras. ¿Cuántas veces juzgamos un libro por su portada? ¿Cuántas veces el monstruo que nos destruye es aquel a quien juramos amar hasta que la muerte nos separe? Si esta historia está tocando tu corazón, por favor deja tu like, suscríbete al canal y compártela con alguien que creas que necesita oírla. A veces, escuchar el dolor ajeno es el primer paso para sanar el nuestro. La segunda parte. Las primeras semanas después del nacimiento de Marianne fueron de pura alegría, incluso con el cansancio de las noches sin dormir y las inseguridades de ser madre primeriza. Charles demostró ser un padre dedicado, llegando antes a casa del banco para ayudarme, cambiando pañales sin quejarse y cantándole a nuestra hija para dormir con una voz que ni siquiera sabía que tenía. Nuestras noches, anteriormente llenas de conversaciones sobre el futuro, estaban ahora dedicadas a esa pequeña persona que había venido a completar nuestra familia. «Tiene tu nariz, Josie», decía orgulloso, inclinándose sobre la cuna que mi hermano carpintero había hecho para su sobrina. Y allí estaba yo, pensando que había construido el paraíso en la tierra con una familia que parecía salida directamente de las historias de amor que les contaba a mis alumnos. Cuando Marianne cumplió 3 meses, volví a la enseñanza. Fue difícil dejarla, incluso sabiendo que estaría al cuidado de mi cuñada, que vivía a 2 calles de la nuestra. Pero sentir la tiza entre mis dedos de nuevo, ver las caras ansiosas de los niños, eso también era parte de quien era. Charles apoyaba mi decisión, aunque ocasionalmente soltaba que cuando tuviéramos más hijos, quizás sería mejor para mí quedarme en casa. Acepté sin pensar mucho en ello. En esos días, una mujer que trabajaba fuera de casa era casi una revolución. El primer año de Marianne pasó volando como una hoja en el viento. Pronto gateaba por toda la casa, sonriendo, con esos 2 dientes de abajo que le acababan de salir, llamando papá a Charles, incluso antes de llamarme mamá a mí. Él se derretía por completo, comprando juguetes que no podíamos permitirnos, haciendo planes para cuando ella creciera. «Voy a poner a nuestra princesa en una buena escuela, Josie. Será doctora, abogada, lo que ella quiera ser». La vida siguió su curso. Marianne creció fuerte y sana, tan alegre como un pajarito. Yo continué enseñando, ahora en la escuela más grande del pueblo, habiendo sido ascendida gracias a mi esfuerzo y dedicación. Charles también prosperaba en 1919, el banco habiendo sido nombrado para un puesto de supervisión. Para todos en el pequeño Millfield éramos el modelo de la familia perfecta. Fue alrededor del 3er cumpleaños de Marianne que noté los primeros cambios en Charles, pequeños, casi imperceptibles para un observador externo.
Ya no llegaba tan animado del trabajo, se quejaba más de la comida, de los gastos del hogar, del ruido que Marian hacía al jugar. Un hombre trabaja todo el día, necesita silencio cuando llega a casa, decía con una irritación en la voz que nunca antes había escuchado. Pensé que era solo fatiga. El nuevo puesto traía más responsabilidades, más presión. Intenté ser comprensiva, preparando platos que le gustaban, manteniendo a Marian más callada cuando llegaba, haciendo todo para complacerlo, para recuperar esa sonrisa que me había conquistado en la celebración del 4 de julio años atrás. Una noche, Charles llegó a casa del trabajo extremadamente irritado. Había habido un problema con una cuenta importante y él culpaba a uno de sus empleados subordinados. Durante la cena no paraba de hablar de ello, usando palabras demasiado duras para el hombre que conocía. Ese incompetente tendrá que vérselas conmigo. Haré que se arrepienta de haber nacido. Cálmate, Charles. Intenté apaciguarlo, sirviéndole un poco más de carne en su plato. Estoy segura de que fue un error. Mañana podrán solucionarlo con la cabeza fría. No debería haber dicho nada. Golpeó la mesa con tal fuerza que los platos saltaron, asustando a Marian, que comenzó a llorar. No me digas qué hacer, mujer. ¿Crees que entiendes algo de mi trabajo? Me quedé paralizada. Nunca en 4 años de matrimonio Charles me había alzado la voz de esa manera. El hombre, frente a mí, con el rostro contraído por la rabia, parecía un extraño. Cogí a Marian, intentando calmarla, mientras él se levantaba y se marchaba, dando un portazo. Regresó tarde en la noche, oliendo a whisky. Fingí estar dormida cuando entró en la habitación, temerosa de lo que pudiera pasar. A la mañana siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Preparó café para los 3, jugó con Marian, me dio un beso antes de irse al trabajo. Casi me convenzo a mí misma de que había sido un episodio aislado que nunca volvería a ocurrir, pero se repitió, con más frecuencia de la que me gustaría admitir. Los arranques de ira iban y venían por razones cada vez más triviales. Una semana fue porque le había comprado un vestido nuevo a Marian sin consultarle. La siguiente, porque la cena no estaba lista cuando llegó. Luego, porque encontró un examen que me había llevado a casa para calificar. «Estás descuidando a tu hija por estos niños que ni siquiera son tuyos», gritó, rompiendo las hojas donde mis estudiantes habían hecho su mayor esfuerzo por resolver problemas de aritmética. Empecé a andar sobre cáscaras de huevo en mi propia casa, vigilando cada palabra, cada gesto, intentando predecir qué podría desencadenar la próxima tormenta. Marian, joven pero sensible, también cambió. La niña alegre y habladora ahora se quedaba callada cuando su padre estaba en casa, como si intentara hacerse invisible. Empezaron las preguntas de los vecinos. «Señora Josie, ¿está todo bien? Se le ve muy cansada». O «El señor Charles parece tan estresado últimamente». Yo desviaba la conversación manteniendo las apariencias. Después de todo, los problemas familiares se resuelven en familia. Eso era lo que mi madre siempre decía, y yo todavía amaba a Charles, o al menos al hombre que había sido antes. En 1966, cuando Marian tenía 5 años, lo ascendieron nuevamente, ahora a gerente de sucursal, un puesto prestigioso para un hombre tan joven. Hubo una fiesta en el banco con un discurso del alcalde y champán, la primera vez que lo probaba. Charles estaba radiante esa noche, una vez más, el hombre encantador y seguro de sí mismo del que me había enamorado. Me presentó a todos como mi hermosa esposa, la maestra Josephine, con tanto orgullo en su voz que me hizo creer que todo podría volver a ser como antes. Durante unas semanas así fue. Volvió a traer pequeños regalos, a elogiar mi cocina, a jugar con Marian cuando volvía a casa del trabajo. Empecé a bajar la guardia, a permitirme sonreír de nuevo sin miedo a provocar su ira. Fue durante este tiempo
que quedé embarazada por segunda vez. Cuando le dije a Charles sobre el bebé, me abrazó fuerte, girándome por la habitación como lo había hecho cuando se enteró de Marianne. «Vamos a tener un niño esta vez, Josie», anunció como si pudiera determinarlo, «un hijo para seguir mis pasos en el banco». Esos meses de embarazo fueron tranquilos. Charles parecía haber domado sus demonios internos, fuera lo que había causado los arrebatos anteriores. En la escuela reduje mis horas para cuidar mejor de mi salud con la bendición del director, que era mi amigo y confidente. Marianne estaba emocionada con la idea de ser hermana mayor, ya guardando algunos de sus juguetes para el bebé que llegaría. Nuestro hijo nació en junio de 1967, un niño fuerte, con la piel morena como la mía y los ojos claros de su padre. Charles eligió el nombre Richard, un nombre poderoso para un futuro hombre de negocios, dijo, sosteniendo a su hijo con un cuidado casi reverente. Al principio todo fue bien. Charles se dividía entre el trabajo y el hogar. Los fines de semana llevaba a Marianne a pasear mientras yo cuidaba al bebé. Pero luego, cuando Richard tenía unos 4 meses, empezó a enfermarse con frecuencia. Nada grave, solo resfriados, pequeñas fiebres, pero suficientes para noches en vela, llanto constante y fatiga acumulada para todos. Fue entonces cuando el comportamiento de Charles comenzó a cambiar de nuevo. Las quejas regresaron, más intensas que antes. El llanto de Richard lo irritaba profundamente. «No puedo ni pensar con este ruido», gritaba, cerrando de un golpe la puerta de la habitación donde me refugiaba para calmar a nuestro hijo. Marianne, ahora de 6 años, se volvió callada y esquiva de nuevo en presencia de su padre. Una noche, después de un día particularmente difícil en el banco, Charles llegó tarde y encontró la casa desordenada. Richard había estado con fiebre todo el día. Marianne había derramado jugo en la alfombra de la sala y yo estaba demasiado agotada para mantener todo en orden como de costumbre. «¿Qué pocilga es esta?», gritó tan pronto como pisó la sala de estar. «Estoy fuera todo el día partiéndome la espalda para mantenerlos. ¿Y así es como me reciben?» «Charles, por favor», supliqué, con Richard todavía llorando con fiebre en mis brazos. «El niño está enfermo. No tuve tiempo». No pude terminar la frase. Por primera vez levantó la mano contra mí. La bofetada golpeó mi rostro con tanta fuerza que tambaleé hacia atrás, casi dejando caer al bebé. Marianne, que lo observaba todo desde la puerta del dormitorio, soltó un grito que nunca olvidaré. «¡Papi, no!». Charles pareció recapacitar al oír la voz de su hija. Miró su propia mano como si no la reconociera. Luego a mí, con mi rostro ahora marcado por el enrojecimiento del golpe, y a Richard, que lloraba aún más fuerte en mis brazos, y sin decir una palabra, se dio la vuelta y se marchó de nuevo, dejando solo el eco de la puerta al cerrarse de golpe. Esa noche marcó el final definitivo de cualquier ilusión que aún albergara sobre mi matrimonio. El hombre con el que me había casado, que había prometido amarme y respetarme, había cruzado una línea que no podía deshacerse. Mientras me ponía hielo en la cara y meced a Richard para dormir, Marianne se acercó y se sentó a mi lado en la cama. «Mami, ¿por qué papi se enojó tanto?», preguntó con una voz tan pequeña que apenas podía oírla. «¿Cómo le explicas a un niño que a veces la gente cambia? Que algo se rompe dentro de ellos y deja salir una oscuridad que ni ellos mismos conocían? Papi está muy cansado, cariño. A veces los adultos hacen cosas malas cuando están cansados». Fue la única explicación que pude encontrar en ese momento, aunque sabía que era insuficiente. Marianne asintió, con una comprensión más allá de sus pocos años, y apoyó su cabeza en mi regazo. «Todo va a estar bien, mami. Yo cuidaré de ti y del pequeño Ricky». Mi corazón se rompió un poco más al oír eso. Un niño no debería sentir que necesita proteger a su madre. Esa noche, acostada con mis 2 hijos dormidos a mi lado, me prometí que encontraría una salida para ellos,
que encontraría la fuerza para hacer lo que fuera necesario. Lo que no sabía en ese momento, mientras escuchaba la llovizna ligera cayendo fuera, era que lo peor estaba por venir, que el verdadero monstruo que habitaba en Charles aún no había mostrado su rostro más terrible, y cuando finalmente lo hizo, mi vida cambiaría para siempre de una manera que nunca podría haber imaginado. La tercera parte. Cuando una casa comienza a desmoronarse, los primeros signos son casi imperceptibles. Una pequeña grieta en la pared que disimulas con pintura, un crujido en el suelo que ignoras, un olor extraño que te convences a ti misma de que es solo tu imaginación. Así comenzó a desmoronarse mi matrimonio, en silencio, sin fanfarria, pero con una constancia que solo noto ahora, mirando atrás. El hombre que conocí en la celebración del 4 de julio, que me conquistó con poesía y amabilidad, se estaba transformando poco a poco, tan lentamente que casi no noté cuando esa sonrisa galante comenzó a dar paso a una expresión cerrada, cuando esos ojos amorosos se volvieron fríos, cuando las manos que una vez acariciaban comenzaron a formar puños. Después del nacimiento de Richard, nuestro segundo hijo, las cosas empeoraron rápidamente. El niño tenía una salud frágil en sus primeros meses. Lloraba mucho durante la noche. Necesitaba atención constante. Dividía mi tiempo entre cuidar al bebé, dar atención a Marianne, que solo tenía 6 años, y mantener las clases en la escuela. Dormía poco, comía a prisa, y aún así intentaba mantener la casa en orden para no darle motivos a Charles para quejarse. Pero los motivos siempre surgían. Un día era la cena que no estaba lo suficientemente caliente. Otro día eran los juguetes de Marianne esparcidos por la sala. Luego era Richard llorando demasiado. Las quejas venían acompañadas de miradas cada vez más duras, de palabras cada vez más amargas. Una mujer que no puede cuidar de su propia casa no merece ser llamada esposa, decía, arrojando el plato de comida al fregadero, rompiendo la vajilla que había sido un regalo de boda de mi madre. Tragaba mis lágrimas, recogía los pedazos, acostaba a los niños y me acostaba junto a él en la cama, manteniendo la mayor distancia posible. Me decía a mí misma que era solo una fase difícil, que Charles estaba bajo presión en el trabajo, que pronto todo volvería a la normalidad. Los hombres tienen sus momentos, decía la señora Connie, mi vecina mayor, cuando me veía con los ojos rojos de tanto llorar. Hay que tener paciencia, hija, así es el matrimonio. Y yo intentaba tener paciencia. Rezaba cada bendito día pidiéndole a Dios fuerza, pidiéndole que trajera de vuelta al Charles del que me había enamorado. Pero las oraciones parecían caer en oídos sordos. El día en que me golpeó por primera vez marcó el comienzo de un nuevo capítulo en nuestro matrimonio. No fue solo el dolor físico lo que me sacudió, sino la terrible comprensión de que algo fundamental se había roto. El hombre que había jurado amarme y respetarme ante Dios y toda la comunidad, había levantado su mano contra mí y lo peor, lo había hecho frente a nuestra hija. «Mami, no llores», decía Marianne. Sus pequeñas manos secaban mis lágrimas mientras me ceda a Richard, intentando calmarlo. Después del escándalo, yo cuidaré de ti. Esas palabras, provenientes de una niña tan pequeña, me partieron el corazón. ¿Qué clase de madre era yo, necesitando consuelo de mi propia hija? ¿Qué ejemplo le estaba dando sobre lo que una mujer debe aceptar de un hombre? En los días que siguieron, Charles osciló entre un arrepentimiento dramático, trayendo flores, pidiendo perdón, jurando que nunca volvería a suceder, y nuevas explosiones cada vez más frecuentes por motivos cada vez más triviales. Empecé a notar cambios en el comportamiento de Marianne. La niña alegre y habladora que corría por el patio persiguiendo mariposas ahora caminaba con la cabeza gacha, hablaba poco y temblaba cuando su padre alzaba la voz. Los domingos, cuando él la llevaba a pasear al parque,
Volvía callada, con una mirada distante que no coincidía con una niña de su edad. ¿Ya no quieres ir a pasear con tu padre, cariño?, le pregunté una vez, cuando se escondió bajo la cama al oír a Charles llamarla. No, mami, respondió, sus ojos llenos de un miedo que me alarmó. No quiero estar sola con él. Algo en su manera de decirlo hizo que mi corazón se oprimiera. Quería preguntarle más, intentar entender qué había detrás de ese miedo. Pero Charles ya estaba en la puerta del dormitorio, impaciente. ¿Qué pasa ahora? ¿Vas a empezar a malcriarla así? Basta de tonterías, niña. Levántate de ahí y vámonos. La tomó del brazo con fuerza, arrastrándola mientras ella me miraba con ojos suplicantes. Me quedé en casa con Richard, inquieta, con un mal presentimiento que no podía nombrar. Cuando regresaron horas después, Marianne corrió directo a su habitación sin mirarme a los ojos. Charles parecía normal, incluso gentil, trayendo una bolsa de dulces para los dos. Esa noche me senté junto a la cama de Marianne para contarle la historia que siempre pedía antes de dormir. Estaba envuelta en las mantas a pesar del calor, como si intentara esconderse del mundo. ¿Qué pasó en el paseo de hoy, mi amor?, le pregunté, pasando mi mano por su cabello. Permaneció en silencio tanto tiempo que pensé que se había dormido. Entonces, con una voz tan baja que apenas podía oír, dijo: Papi me llevó a un lugar. Hizo una pausa. Dijo que era nuestro secreto. ¿Qué lugar, cariño? Una casa allí al final de Market Street. Hay un hombre que saca fotos. Mi sangre se heló en mis venas. ¿Fotos? ¿Qué clase de fotos? Marianne se encogió aún más. No sé exactamente. Papi dijo que tenía que quitarme el vestido, que era un trabajo especial. Se enojó cuando lloré. No pude dormir esa noche. Mi cabeza zumbaba con 1000 pensamientos horribles, con la terrible sospecha de lo que podría estar pasando. Quería enfrentarme a Charles inmediatamente, pero algo me decía que tuviera cuidado. Si mis sospechas eran correctas, enfrentarlo directamente podría ser peligroso para mí y para los niños. Al día siguiente, con la excusa de comprar pan, pasé por la calle del mercado, buscando la casa que Marianne había mencionado. Encontré un estudio de fotografía improvisado, con un letrero discreto al frente. Sin el valor para entrar, observé desde la distancia. Vi cuando Charles llegó, saludó al hombre de la puerta como a un viejo conocido y entró. Volví a casa temblando, con una certeza amarga formándose en mi pecho. No sabía exactamente lo que estaba pasando, pero sabía que era algo malo, algo que estaba hiriendo a mi hija. En los días siguientes me volví más alerta, observando cada interacción entre Charles y Marianne. Empecé a notar cosas que había ignorado antes. La manera en que insistía en bañarla, aunque ya era lo suficientemente mayor para bañarse sola. Cómo la llamaba con frecuencia para que se sentara en su regazo, incluso cuando ella claramente no quería ir. La manera en que la miraba cuando creía que nadie lo veía. Una noche entré silenciosamente en la habitación de Marianne y la encontré llorando en silencio sobre su almohada. ¿Qué pasa, mi ángel?, le pregunté, sentándome a su lado. Mami, sollozó, ya no quiero que papi entre en mi habitación por la noche. Hace cosas que me duelen. Esas palabras fueron como una daga en mi corazón. Por un momento no pude respirar. No podía procesar lo que acababa de oír. Entonces, la realidad me golpeó con toda su fuerza. Mi marido, el padre de mi hija, la estaba abusando. ¿Qué cosas, Marianne?, pregunté con un nudo en la garganta, necesitando oír para estar segura, incluso si cada palabra era una tortura. Entre sollozos, me contó detalles que ningún niño debería saber, cosas que ningún niño debería experimentar. Me contó sobre las noches en que él entraba en su habitación, cuando creía que yo estaba dormida, sobre las amenazas que le hacía para que no se lo contara a nadie, sobre el dolor y la confusión que sentía. Abracé a mi hija con fuerza, dejando que mis propias lágrimas cayeran libremente. ¿Cómo había podido ser tan ciega?
¿Cómo no me di cuenta de lo que estaba pasando bajo mi propio techo? La culpa me consumió, mezclada con una rabia que nunca antes había sentido. Nunca más, hija mía, prometí, sosteniendo su rostro entre mis manos. Él nunca volverá a tocarte, te lo prometo. Esa misma noche, mientras Charles dormía, hice una maleta pequeña con algo de nuestra ropa y los pocos documentos importantes que teníamos. Planeaba irme al amanecer, llevar a los niños a la casa de una excolega maestra que vivía en otro pueblo. Pero cuando estaba terminando los preparativos, oí el sonido de la puerta del dormitorio abriéndose. Charles estaba de pie, observando la maleta en la cama. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó, con una voz peligrosamente calmada. «Me voy», respondí, intentando sonar firme a pesar del miedo que me consumía, «y me llevo a mis hijos conmigo». Su risa fue fría, cruel. «¿De verdad crees que te dejaré llevarte a mis hijos? ¿Que sobrevivirás sin mí? ¿Quién te dará una casa, comida, ropa? No eres nada sin mí, Josephine. Prefiero morirme de hambre en la calle que quedarme un día más bajo el mismo techo que tú», repliqué. El valor venía de no sé dónde. «Sé lo que le has estado haciendo a Marianne, sé lo del estudio, las fotos, sé lo que haces cuando crees que no estoy mirando. Eres un monstruo, Charles». Fue como encender una mecha. Su rostro se contorsionó en una máscara de odio, y antes de que pudiera defenderme, sentí el impacto de su puño contra mi cara. Caí hacia atrás, aturdida, con el sabor metálico de la sangre en mi boca. «No vas a ninguna parte», gruñó, tomando la maleta y arrojando la ropa al suelo. «Y si abres la boca para decir una palabra de esto a alguien, te juro que acabaré contigo y con esos mocosos. ¿Quién crees que van a creer? ¿A mí, el gerente del banco respetado por todos, o a ti, una maestra histérica?» Me quedé tirada en el suelo, fingiendo sumisión, mientras continuaba con sus amenazas. Pero en mi interior algo se había roto para siempre. Cualquier resto de amor o respeto que aún pudiera sentir por él se había ido. En su lugar nació una feroz determinación de proteger a mis hijos a cualquier costo. Esa noche, acostada junto al hombre que ahora reconocía como mi enemigo, hice un voto silencioso. Encontraría una manera de salir de esa casa, de salvar a mis hijos de ese hombre, incluso si era lo último que hiciera en la vida. Lo que no sabía era que la oportunidad llegaría antes de lo que imaginaba, en una noche de abril que cambiaría nuestras vidas para siempre. La cuarta parte. Ciertas noches quedan marcadas en el alma como cicatrices. Esa, el 7 de abril de 1969, es una que ni siquiera el tiempo ha logrado borrar de mi memoria. Conservo cada detalle, cada sonido, cada olor, como si hubiera sucedido ayer, no hace más de 50 años. Era miércoles. Lo recuerdo porque era la noche de la reunión de oración en la iglesia y había regresado más tarde. A Charles no le gustaban estas visitas mías a la iglesia. Decía que era una pérdida de tiempo estar rezando cuando tenía una casa que cuidar. Pero yo insistía. Esa hora en la casa de Dios era el único momento de la semana en que me sentía en paz, lejos del miedo que se había convertido en mi compañero constante. Richard, de casi 2 años, ya se había dormido temprano, exhausto después de un día entero corriendo por el patio. Marianne, con sus 8 años, debería haber estado durmiendo también. Charles había salido para una reunión en el banco, al menos eso dijo. Llegué a casa alrededor de las 9 y encontré el silencio extraño. Normalmente él ya habría vuelto, quejándose de mi demora. Puse mi rosario en el cajón de la cómoda. Me quité los zapatos para no hacer ruido y fui a ver a los niños. La habitación de Richard estaba en silencio. El niño dormía boca abajo como siempre. Pero cuando llegué a la puerta del dormitorio de Marianne, oí algo que heló la sangre en mis venas. Un llanto ahogado, sofocado, como de alguien intentando no hacer ruido incluso en la desesperación, y su voz baja, amenazante. «Si se lo dices a tu madre, no te creerá.
y si te cree, te echará la culpa a ti. Empujé la puerta en un impulso. La escena que encontré era peor que cualquier pesadilla que pudiera haber imaginado. Marian, acurrucada contra la pared, su rostro mojado por las lágrimas, sus ojos muy abiertos por el terror. Y Charles, Dios mío, ¿cómo puedo decir esto? El hombre que había elegido para ser el padre de mis hijos estaba sobre ella con los pantalones desabrochados. Al verme, su rostro se transformó en una máscara de furia. ¿Qué haces aquí? Deberías estar en la iglesia. No respondí. Algo primitivo se apoderó de mí. Una fuerza que no sabía que tenía explotó desde dentro de mi pecho. Corrí hacia él y lo tiré del pelo con una violencia que no reconocía en mí misma. Él tambaleó hacia atrás, sorprendido por mi reacción. Aproveché para agarrar a Marianne en mis brazos y salir corriendo de la habitación. «Mujer loca, vuelve aquí», gritó mientras se abrochaba los pantalones y nos perseguía. «Corre, hija mía, ve por tu hermano y vayan a casa de la vecina, la señora Catherine». Le susurré a Marianne empujándola hacia la habitación de Richard. Ella vaciló, sus ojos todavía llenos de terror. «Ve, cariño, por favor, yo lo detendré». No sé de dónde saqué el valor. Tal vez fue la rabia, tal vez el instinto protector que solo una madre conoce. Cuando Charles intentó pasar junto a mí para llegar a los niños, me interpuse frente a él como un muro. «Quítate de mi camino, mujer. Esto no es asunto tuyo». «¿No es asunto mío? Son mis hijos, monstruo», grité, sin importarme si los vecinos me oían. Intentó apartarme, pero me aferré a él. En las semanas anteriores había escondido unas tijeras de coser bajo el colchón, temiendo que algún día necesitaría defenderme. Nunca pensé que llegaría a este punto, pero en ese momento, mientras forcejeábamos en el pasillo estrecho, lo recordé. Logré escapar de él por un instante y corrí al dormitorio. Él vino tras de mí, riendo de esa manera cruel que había desarrollado en los últimos años. «¿Qué crees que vas a hacer, Josie? ¿Crees que puedes conmigo?» Agarré las tijeras de debajo del colchón y me di la vuelta sosteniéndolas firmemente. «Aléjate de mí y de mis hijos». Se detuvo en la puerta, sorprendido por un momento. Luego comenzó a reír de nuevo. «¿No tienes el valor? No me pongas a prueba, Charles. Por el amor de Dios, no me pongas a prueba hoy». Algo en mi voz debió comunicar la seriedad de la amenaza, porque dio un paso atrás. En ese mismo momento, oí que la puerta principal se abría y se escuchaban voces. Marianne había logrado salir con Richard y pedir ayuda. Era el señor Joseph, el vecino de la casa de enfrente, y otros dos, hombres a quienes no reconocí inmediatamente. «¿A qué vienen todos estos gritos? ¿Está todo bien, señora Josie?», preguntó el señor Joseph con cautela, entrando en la sala. Charles cambió completamente su postura, como solo los depredadores saben hacer. De repente, era el hombre encantador y educado que todos conocían. «No es nada, señor Joseph, solo una discusión de pareja. La señora, mi esposa, a veces se pone nerviosa, ya sabe cómo es». Pero Marianne, mi valiente niña, no dejó que la mentira prosperara. «Él me estaba lastimando, señor Joseph, me estaba haciendo cosas malas». El silencio, que siguió a esas palabras infantiles y directas, fue como un trueno. El señor Joseph y los otros hombres miraron a Charles, luego a mí, todavía sosteniendo las tijeras, luego a los niños. Algo en los ojos de Marianne, ese terror genuino que ningún niño podría fingir, debió hablar más fuerte que 1000 testimonios. «Será mejor que venga con nosotros, señor Charles», dijo uno de los hombres, a quien luego reconocí como el sheriff Davis. «Hablaremos en la comisaría». «Esto es absurdo», protestó Charles, pero ya no había el mismo poder en su voz. «Es la palabra de una niña confundida contra la mía. Soy el gerente del banco, un hombre respetado en este pueblo». «Y yo soy el padre de 3 niñas», replicó el sheriff con una frialdad que me dio un poco de consuelo. «Bien,
Arreglaremos esto como es debido. Mientras se llevaban a Charles, la señora Catherine, la vecina a quien Marianne había acudido, me abrazó fuerte. Todo va a estar bien ahora, Josie, se acabó. Pero yo sabía que no había terminado. Era solo el comienzo de otra terrible prueba. En un pueblo pequeño, en la década de 1960, una acusación así contra un hombre de posición como Charles no sería fácil de sostener. Todos conocían el poder que tenían hombres como él, las conexiones, el respeto que comandaban simplemente por ser hombres en posiciones de autoridad. En la comisaría me trataron como si yo fuera la criminal. ¿Está segura, señora? ¿No podría haber malinterpretado la situación? Su esposo es un hombre también considerado en la comunidad. Las preguntas venían cargadas de duda, de juicio velado. Marianne se libró de un interrogatorio formal, gracias a la intervención del padre Román, que llegó a la comisaría tan pronto como se enteró del incidente. Esta niña ya ha tenido suficiente trauma. Si necesitan su testimonio, que se haga con el cuidado adecuado y en presencia de un médico. Charles pasó solo una noche en la cárcel. Al día siguiente fue liberado después de pagar la fianza. Los chismes en el pueblo se desataron. ¿Será realmente cierto o la señora Josie lo inventó porque él tenía otra mujer? Esa niña siempre fue muy imaginativa. Tal vez confundió las cosas. Un hombre trabajador como el señor Charles no puede ser verdad. Fue la señora Catherine quien nos acogió durante los días siguientes. No tuve el valor de volver a mi propia casa temiendo que Charles pudiera aparecer allí. Mis hijos estaban asustados, especialmente Marianne, que se despertaba gritando todas las noches. «Está bien, mi amor», le decía, abrazándola fuerte contra mi pecho. «Mami no dejará que nadie te lastime nunca más». Pero ¿cómo cumplir esa promesa? No tenía a dónde ir, no tenía dinero ahorrado, no tenía familia en el pueblo que pudiera ayudarme. Mis padres ya habían fallecido y mis hermanos estaban dispersos, cada uno con sus propias dificultades. Fue entonces cuando recibí la visita que cambiaría el curso de nuestra historia. El padre Román apareció en la casa de la señora Catherine una tarde, acompañado por una mujer de unos 60 años, bien vestida, con un aire de serena autoridad que inmediatamente me inspiró confianza. «Señora Josie, esta es la señora Augusta Bennet, directora de la Academia para Niñas en Harrisburg», presentó el sacerdote. Se enteró de su situación y vino a ofrecerle ayuda. La señora Augusta me tendió la mano y cuando la tomé sentí una firmeza tranquilizadora. «Querida, el padre Román me habló de su caso. Estoy aquí para ofrecerle un trabajo como maestra en nuestra academia y alojamiento para usted y sus hijos en los cuarteles de los profesores. Está a 3 horas en auto de aquí, lo suficientemente lejos para que pueda comenzar de nuevo». No pude contener las lágrimas. Era como si la Virgen María hubiera escuchado mis desesperadas oraciones. «¿Pero por qué, señora? Ni siquiera me conoce». La señora Augusta sonrió con una sonrisa triste y comprensiva. «Digamos que reconozco su situación mejor de lo que me gustaría. Hace 20 años, una joven maestra, en circunstancias similares a las suyas, cruzó mi camino. No pude ayudarla como debía. Se quitó la vida una semana después. Juré que nunca más me quedaría de brazos cruzados ante el sufrimiento de otra mujer. Una semana después, bajo la protección del padre Román y algunos hombres buenos de la comunidad, subimos al autobús a Harrisburg. Dejé atrás la casa, los muebles, casi todas nuestras pertenencias. No importaba. Lo que importaba eran Marianne y Richard durmiendo pacíficamente en los asientos del autobús, finalmente libres del terror en que se había convertido nuestro hogar. En cuanto a Charles, más tarde, supe que lo transfirieron del banco a otro pueblo lejano. El escándalo había sido silenciado como tantos otros que involucraban a hombres de posición. No hubo juicio,
No hubo justicia en el sentido tradicional, pero estábamos libres de él, y eso era todo lo que importaba en ese momento. En los primeros meses en Harrisburg, Mary Ann apenas hablaba. Pasaba horas dibujando escenas oscuras y aterradoras que me partían el corazón. Richard, demasiado joven para entender completamente lo que había sucedido, se adaptó más fácilmente a la nueva vida. Yo trabajaba duro, intentando demostrar mi valía a la señora Augusta, intentando construir un nuevo hogar para mis hijos. Poco a poco, con el apoyo de una joven doctora que trabajaba en la academia, Mary Ann comenzó a abrirse, empezó a hablar de lo que había pasado. No solo de esa noche que yo presencié, sino de antes. Descubrí con horror que el abuso había estado ocurriendo durante meses, que mi hija había guardado ese terrible secreto por miedo, vergüenza y confusión. Él me decía que era normal, mami, que todos los padres hacían esto con las hijas a las que amaban, que era nuestro secreto especial. Sus palabras, pronunciadas en una de las sesiones con la doctora, me destrozaron. ¿Cómo pude no haberme dado cuenta? ¿Cómo pude dejar que esto sucediera bajo mi propio techo? La culpa me consumió. Pasé noches en vela repasando cada señal que debería haber notado, cada cambio en el comportamiento de Mary Ann que ignoré, atribuyéndolo al estrés en casa o a cambios normales de la infancia. La doctora Claire, me ayudó a entender que la culpa no era mía. Los hombres como Charles son especialistas en ocultar sus crímenes, señora Josie. Manipulan, amenazan, crean un ambiente de miedo, donde el silencio parece la única opción segura. Usted hizo lo que pudo, y lo más importante, cuando se enteró, actuó. Muchas mujeres, por miedo o dependencia, eligen ver, pero no actuar. Usted salvó a su hija. Eran palabras de consuelo, pero la cicatriz de esa noche, de ese descubrimiento, nunca desapareció por completo. La llevo conmigo hasta hoy, más de 5 décadas después. No como una herida abierta, ya no, sino como un recordatorio del precio que pagamos por la confianza ciega, por la ignorancia elegida, por la creencia de que realmente conocemos a aquellos que amamos. Mientras escribo estas líneas, pienso en cuántas mujeres están, en este mismo momento, viviendo situaciones similares. Cuántos niños están sufriendo en silencio, creyendo que lo que les pasa es normal, o peor, que de alguna manera es culpa suya. Es por estas mujeres, por estos niños, que finalmente decidí contar mi historia. Porque a veces todo lo que necesitamos para encontrar el valor de cambiar nuestras vidas es saber que no estamos solos, que otros han pasado por el mismo valle oscuro y han logrado salir al otro lado. No ilesos, no sin cicatrices, pero vivos y eventualmente sanados. La quinta parte. Nuestra llegada a Harrisburg fue como un renacimiento. La academia para niñas, dirigida por la señora Augusta, era un lugar de orden y paz, con sus jardines bien cuidados y sus corredores silenciosos. Mis hijos y yo recibimos un pequeño apartamento en los cuarteles de los profesores. 2 dormitorios, una sala, cocina y baño. Parecía un palacio, después de lo que habíamos pasado. Los primeros meses fueron de adaptación y sanación. Mary Ann comenzó un tratamiento con la doctora Claire, quien con paciencia y delicadeza ayudó a mi hija a procesar el trauma que había vivido. Richard, con solo 2 años, se adaptó fácilmente a la nueva vida, cautivando a todos con su sonrisa y energía. En cuanto a mí, me sumergí en el trabajo, enseñando inglés y literatura a las niñas de la escuela primaria, encontrando en la rutina del aula un refugio para mi mente atormentada. Fue en 1971, casi 2 años después de nuestra llegada, que noté un cambio profundo en Mary Ann. Una tarde de domingo estábamos sentadas en el pequeño porche de nuestro apartamento. Ella, ahora con 10 años, dibujaba en su cuaderno como solía hacer. Pero algo era diferente. Los dibujos oscuros y aterradores habían dado paso a escenas coloridas,
flores, mariposas, una casa con las ventanas abiertas. Qué hermoso, cariño, comenté, sintiendo brotar la esperanza dentro de mi pecho. ¿Qué es lo que estás dibujando? Ella levantó la vista hacia mí y por primera vez en mucho tiempo vi un destello que me recordó a la niña que había sido antes de que todo sucediera. Es nuestra casa, mami, la que vamos a tener algún día. En ese momento supe que estábamos en el camino correcto, que lo peor quizás había quedado atrás. No significaba que las cicatrices hubieran desaparecido. Nunca lo harían por completo, pero estábamos aprendiendo a vivir con ellas, a seguir adelante a pesar de ellas. El tiempo pasó, lleno de trabajo, los estudios de mis hijos, las pequeñas alegrías diarias que antes apenas notaba y que ahora parecían preciosas. Richard entró en la escuela revelándose como un niño inteligente y curioso. Marianne, aunque todavía tenía días difíciles, comenzó a hacer amigos entre las estudiantes de la academia, a participar en actividades, a sonreír más. En 1975 recibí una carta que sacudió nuestra recién conquistada tranquilidad. Era de mi hermana mayor, que todavía vivía en Millfield. Charles había vuelto al pueblo y nos estaba buscando. Ha estado bebiendo mucho y no para de decir que va a recuperar a sus hijos, que no tenías derecho a llevártelos, escribió mi hermana preocupada. Ten cuidado, Josie. El miedo regresó, frío y familiar, asentándose en mi estómago. Inmediatamente busqué a la señora Augusta, quien, después de leer la carta, tomó mis temblorosas manos entre las suyas. No tengas miedo, Josephine. Él no puede alcanzarte aquí. Tienes la protección de la academia, de la iglesia y ahora también mi protección personal. Ella tenía razón. Charles nunca llegó a Harrisburg. Más tarde supe que fue arrestado por agredir a un empleado del banco en un arranque de ira y terminó muriendo en la cárcel poco después, víctima de una cirrosis hepática. No sentí alegría con la noticia, ni venganza, ni siquiera alivio. Lo que sentí fue una extraña sensación de cierre, de un capítulo que terminaba, como si finalmente pudiera pasar la página definitivamente. En 1977, 10 años después del nacimiento de Richard y 8 años desde nuestra huida, recibí una propuesta que cambiaría nuestro camino nuevamente. La academia se expandía y la señora Augusta me invitó a asumir la dirección de la nueva ala de primaria. Era un reconocimiento a mi trabajo, a la dedicación que había mostrado todos esos años. Tiene un don para el liderazgo, señora Josie, me dijo, y lo que es más importante, tiene compasión. Es exactamente lo que necesitamos para formar a estas niñas. Acepté el desafío con una mezcla de entusiasmo y aprensión. Nunca había ocupado un puesto de tanta responsabilidad, pero descubrí que la señora Augusta tenía razón. Tenía algo que ofrecer, una sabiduría nacida del dolor, una fuerza que no sabía que tenía. Bajo mi dirección, el ala de primaria floreció. Implementamos métodos de enseñanza más modernos, incorporando arte y música en el currículo, alentando a las niñas a pensar por sí mismas, a cuestionar, a soñar más allá de los límites que la sociedad intentaba imponerles. Una niña educada es una mujer libre. Se convirtió en el lema no oficial de nuestra ala. Era lo que yo creía profundamente, lo que deseaba haber aprendido antes en la vida. Marianne creció observando mi trabajo, absorbiendo esas lecciones. A los 17 años me sorprendió anunciando que quería estudiar Derecho. Quiero ayudar a mujeres como nosotras, mami, dijo con una determinación en sus ojos que me llenó de orgullo. Quiero que sepan que tienen opciones, que tienen derechos. En 1980, cuando Marianne fue aceptada en la Facultad de Derecho de Penn State, lloré de alegría y gratitud. Mi hija, que había enfrentado el peor tipo de trauma, estaba transformando su dolor en propósito. Richard, ahora de 13 años, ya hablaba de convertirse en doctor para cuidar a las personas como la doctora Claire nos había cuidado a nosotros.
Los años 80 trajeron cambios tanto para Estados Unidos como para nuestra familia. El país vivía la era Reagan. Las mujeres comenzaban a ocupar espacios previamente negados para ellas. Y yo, a los 46 años, conocí a Sebastián. Era un profesor de historia, viudo, con una dulzura e integridad que inicialmente me asustaron. Después de Charles, había construido altos muros alrededor de mi corazón. No creía que pudiera confiar en un hombre again, mucho menos amar a uno. Sebastián no presionó, no exigió, no se apresuró. Con la paciencia de quien conoce el valor del tiempo, se ganó mi confianza poco a poco. Tomó casi 3 años antes de que aceptara su propuesta. «No te ofrezco perfección, Josie», dijo cuando me dio un simple anillo de compromiso. «Solo un amor honesto y el compromiso de respetar siempre quién eres». Nos casamos en 1985 en una ceremonia sencilla en la capilla de la academia. Marianne, ya graduada y trabajando como abogada, y Richard, entonces estudiante de medicina, fueron nuestros padrinos de honor. La señora Augusta, ya anciana pero todavía lúcida, nos dio su bendición especial. Con Sebastián aprendí que no todos los hombres son monstruos, que es posible construir una relación basada en el respeto mutuo, la comprensión y la compañía. No fue fácil. Hubo momentos en que el pasado volvía como una ola, pillándome desprevenida y me encerraba, me retiraba a mi lugar seguro. Él nunca se quejó, nunca perdió la paciencia. «Todos llevan sus cicatrices, Josie», decía. «Estoy aquí para las buenas horas y para las malas, para los días soleados y para las tormentas». Tuvimos casi 20 años juntos antes de que el cáncer se lo llevara en 2004. Fueron años de aprendizaje, de crecimiento, de una felicidad tranquila que nunca creí posible. Su muerte dejó un vacío, pero no un abismo. A diferencia de perder a Charles, que había sido como escapar de una prisión, perder a Sebastián fue como despedirse de un buen compañero de viaje, con gratitud por los kilómetros compartidos. Hoy, a los 85 años, miro hacia atrás y veo una vida marcada por los extremos. Un dolor tan profundo que casi me destruye. Y una alegría tan pura que lo redimió todo. Veo a mis hijos, ahora adultos con sus propios hijos. Marianne, una abogada respetada, especializada en derechos de la mujer y la infancia. Richard, un pediatra dedicado con la misma sonrisa gentil de la infancia. Veo a mis nietos creciendo en hogares donde el respeto es la regla, no la excepción, donde saben que son amados incondicionalmente, que están seguros, que tienen voz. Esta, quizás, es mi mayor victoria. Haber roto el ciclo de violencia, haber creado una nueva historia para nuestra familia. Si hay una lección que he aprendido en estos 85 años, es que el sufrimiento no tiene que ser el punto final, que incluso de las cenizas más oscuras puede nacer algo hermoso y fuerte, que nuestra historia no está definida por los demás, sin importar lo poderosos que parezcan, sino por las decisiones que tomamos frente a la adversidad. A usted, que está viendo y quizás pasando por su propio valle de sombras, quiero decirle que no está solo. Hay una salida, hay un mañana. La sanación puede parecer imposible ahora, cuando el dolor es tan presente, tan agudo. Pero créame cuando le digo que es posible reconstruir, es posible sanar. Es posible encontrar la alegría de nuevo. Si esta historia ha tocado su corazón, por favor deje su like, suscríbase al canal y compártala con alguien que crea que necesita oír estas palabras.